Hola, seguimos junto a Mookie Tenenbaum en estos videos de exploración a su filosofía desilusionista y en particular ahora analizando, por supuesto desde el punto de vista filosófico, pero aspectos de la coyuntura, aspectos vinculados a las noticias que van apareciendo a medida que se desarrolla esta pandemia de coronavirus. Estamos a fines de julio del 2020, en muchos lugares en cuarentena, en lockdown, en muchos lugares con rebrote o en plena expansión de la epidemia. Y hay un punto en particular que le vamos a pedir a Mookie que analice para nosotros, que es lo que en términos de su filosofía podría ser considerada una ilusión, que es la ilusión de una posible vuelta al pasado, la ilusión de un retorno a las cosas como estaban, tal y como estaban antes de que la pandemia comenzase. Así que vamos a empezar este video de actualidad desde el punto de vista desilusionista, interrogándolo a Mookie por esta ilusión de retorno al pasado pre-pandemia. Bueno, una semana más. En uno de los videos, no los semanales, sino los videos que hacemos sobre el desilusionismo, hay uno de ellos sobre la épica. La épica, contamos de que básicamente para que las ilusiones se sostengan tiene que tener épica, ¿sí? Entonces, es la bandera de nuestro país, es nuestro ejército, es el Maradona, Messi o Ronaldo, depende de qué país querés ser. Hay toda una épica, todo es épico, ¿sí? Y acá tenemos una épica del pasado. El pasado mirado de forma épica. De hecho, las historias que nos cuentan en los colegios, cuando sos educado en cualquier país del mundo, hay una historia de tu país llena de épica, ¿sí? La épica argentina tiene San Martín, Sarmiento, Belgrano. La épica colombiana tiene a Bolívar, y así tenemos ir a Washington, en Estados Unidos, y lo que sea, ¿sí? Puede ser un emperador, puede ser un pintor, todo es épica, la parte histórica. Así que el pasado tiene ya épica, el pasado tiene un componente épico. ¿Por qué lo traigo a esto a colación? Porque de algún lugar hay una sensación que se puede volver a este pasado que tiene ya un componente épico, que era muy bueno. Claro, comparado con lo que estamos pasando ahora, todo parece mejor. Pero el problema no está solo en la épica, porque eso es un tema aparte, sino porque la gente cree que puede volver al pasado así como puede volver a La Rioja, así como puede volver a Ciudad del Cabo, de donde vino, ¿sí? Es decir, el lugar y el tiempo confundidos entre ellos, en un estado de confusión permanente, en donde como yo puedo ir a otro lugar, puedo ir a otro tiempo. Por supuesto que si se lo preguntás a la persona, te va a decir, no es volver al pasado, sino es en el futuro volver a ¿dónde estaba? ¿Viste? Cuando a veces uno se va por las ramas, cosa que me pasa muy seguido a mí también, ¿no? Se va por las ramas en la conversación, ¿dónde estaba? Bueno, esta es la sensación, ¿no? Hay una pregunta de ¿dónde estábamos? Que en cuanto se termine esto, volvemos a donde estábamos. Como si hubiera sido un tartamudeo de la realidad, ¿sí? Un pequeño, un glitch, ¿sí? Un momento así donde, como en la película Matrix, el gato ese que se movía, ¿sí? Un déjà vu, ¿sí? Pero estamos ahí, y en cualquier momento podemos volver al pasado. Pero ¿por qué cree eso la gente? Además de que, ¿por qué quiere creerlo, por supuesto? Porque frente a la falta de certidumbre de lo que vendría en el futuro, o peor, frente a la certidumbre de cosas determinadas que van a ocurrir, como el desastre económico que se nos viene y que ya se está presentando, frente a eso, por supuesto, el pasado tiene esa seguridad y además esa posibilidad de sonambulear. Recuerdo a la gente que hay un video que está hecho sobre sonambuleo y van a entender que la gente, ese movimiento inercial que teníamos, volver al movimiento inercial. Subirse de vuelta al tren, que nos bajamos en la estación equivocada, ¿sí? Y cuando viene el próximo tren me lo tomo y sigo, ¿sí? Como una estación de tren o una estación de metro. Pero el problema está en que el Estado, y por supuesto el Estado no existe, sino los players, la gente que maneja el Estado, abona con sus actitudes económicas esa misma realidad inexistente, la que no se va a poder volver. ¿Qué hacen? Entonces dijeron, miren, en España se llamó el ERTE,
en Estados Unidos se llamó furlough, en Inglaterra se llamó furlough, eso tiene nombres, pero básicamente es, vos te quedás con los empleados que tenés, como dicen los dueños, nosotros le pagamos los sueldos. Usted quédese tranquilo, todo queda igual, como que en cuanto se vaya la pandemia, volvemos al lugar. Ahora, esto es posible, hubiera sido posible, si hubiera sido un problema que se resuelve en 2 semanas. Sin duda, sería genial si el problema de 2 semanas no vas a andar echando a todo el mundo y volviendo después a tomar, y se puede creer. Pero también toma en cuenta esto, que el pasado ese que estaba, económicamente tiene lógica que siga. Y las ilusiones nos cuentan, utilizando justamente el arma económica, que estamos por seguir. Ahora, es imposible. Es decir, es claramente imposible, y aún así la gente lo cree. Voy a dar varios ejemplos. La industria del turismo está rota y va a estar rota por mucho tiempo. Sabemos, por ejemplo, que aunque hayan vacunas y las vacunas anden bárbaro, que a todo eso salió anteayer, por ejemplo, que no hay suficientes ampollas de vidrio para hacer vacunas. Eso va a llevar 3 años hacer. No hay. Aunque nos pongamos a hacer fábricas de ampollas, son fábricas muy sofisticadas, llevan mucho tiempo hacer, hay muy pocas compañías, hay muy poca gente que lo sabe hacer. Solo el tema de las ampollas. Si querés llevarlo por avión, se hizo el cálculo que son 8.000 viajes de aviones de un 777, que se puede hacer, pero todo esto no va a ocurrir, no va a pasar. Esto es una situación ideal. Entonces, el Estado viene y manteniéndote en el lugar de trabajo, te hace creer que te bajaste en la estación incorrecta y vas a subirte al tren. ¿Vos cómo lo ves esto, Florencio? No, me quedé con algo que decías muy al principio, que no había visto, no había pensado la conexión en esta especie de cooperación entre ilusiones, entre la ilusión estatal y la ilusión del retorno, que hay un tema, yo sé que es un tema recurrente en la literatura épica occidental, no sé qué pasa en Oriente, pero es el tema del regreso. Esto es una estructura, en la poesía griega se llama el nostos, es el retorno, la Odisea, Claro. la epopeya básica de la cultura occidental es un viaje de regreso de Ulises a Ítaca, pero el Gilgamesh es un viaje de regreso en la antigua Mesopotamia, y muchos de nuestros héroes, desde el Martín Fierro hasta Leopold Bloom, vuelven, retornan. Entonces me doy cuenta que ahí hay algo, hay una sensibilidad, que obviamente los estados abonan y explotan en estas circunstancias, pero esto está en nosotros, la nostalgia, ¿no? Esa sensación. Sí. Tenés en la historia, hace 500 años, Cortés quema las naves para que no quieran volver. No hay regreso. No hay regreso, es decir, el regreso está ahí todo el tiempo. Es decir, la gente se fue a visitar, no se fue a colonizar, que la palabra colonizar viene de Colón, por supuesto, ¿sí? Pero no fueron a colonizar, ¿no? Ellos venían y, ¿viste? Volvían, después aparecieron los adelantados, el resto de las cosas. Pero si vamos incluso a la parte, no histórica, pero sí a la parte épica, tenés la salida de Egipto. Los judíos, según la Biblia, esto está en el libro de Éxodo, justamente, en Éxodo, los judíos salen de Egipto, según la historia, por supuesto, es una fábula, ¿no? Pero los judíos salen de Egipto, llegan al desierto, las cosas no andan demasiado bien, la comida es maná, el agua que le tiran es un poco de lluvia, ¿viste? Y empiezan a decir, en Egipto las cosas eran mejores. Ahí teníamos, dice exactamente, la olla de la carne. Dice exactamente así, la olla de la carne. Recordamos la olla de la carne de Egipto y quieren volver a Egipto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese caso y este? Que a Egipto podían volver. Al pasado no hay volver. Y mirá que las ilusiones van a trabajar para que puedas volver al pasado, ¿sí? Van a hacer todo. La vuelta a la normalidad, ¿sí? Es decir, después hay quien dice, no, viste, que se saben que cuando vuelvas a la normalidad te vas a llevar el vidrio por delante, ¿sí? Viste, como cuando está el vidrio muy limpio y te lo llevas por delante porque viste que estaba abierto, ¿sí? Te vas a llevar el vidrio por delante. Entonces te dice la nueva normalidad, lo cual absolutamente es un oxímoron. Sí, nueva no es normalidad. Pero la gente está permanente y lo ves. Aparte la gente, mira, ahora son épocas de vacaciones. Tanto en el hemisferio norte, las vacaciones de verano, como en el hemisferio sur. La gente salió de vacaciones como si no estarían en medio de la crisis económica más dura de los últimos 300 años,
¿sí? En el mejor de los casos. En el peor nunca tuvimos. Claro. Y la gente salió de vacaciones. Yo estoy en Francia y veo a la gente yendo de vacaciones con la cosa. La semana me toca a mí, agosto, julio, tienen todas las vacaciones. En la Argentina, estuve leyendo, me confirmás vos, están de vacaciones de invierno los chicos. Por supuesto. ¿Vacaciones de invierno de qué? Es decir, pero ¿por qué lo hacen? Porque quieren mantener la ilusión de que vamos a volver al pasado, a la normalidad, en donde al final se vuelve de las vacaciones, se vuelve al colegio. Estamos todos en vacaciones. Mirá un tema de vacaciones, mirá cómo la gente lo toma. Hay un empresario de hoteles, hotelero muy grande en España, se llama Sarrasola. Tiene un grupo grande de hoteles, es muy famoso, el segundo más famoso. Hizo un video hace 3 días, lo vi yo en la televisión, dirigido a sus empleados. Señores, estuvimos llamando a los empleados para que vuelvan a trabajar, porque ellos están en lo que se llama el ERTE, ¿sí? Ese congelamiento que cuando vuelve el trabajo, la gente deja de recibir el sueldo de ahí y lo recibe de su trabajo. Llamé a la gente para que vuelva del ERTE y la gente empezó a decirme, no, ahora es la época de vacaciones, ¿vio? Nosotros ya teníamos todo armado para vacaciones. Esto es ERTE, esto no es vacaciones. No, ¿cómo? Si me corresponde, estamos en vacaciones. Es decir, el problema es que este atraso en encontrarse con la realidad, fuera la que fuera, es un atraso típico de ilusiones. Ilusiones están en el negocio de confundirnos, y nosotros queremos confundirnos. Sí, ojo, no es que ellos quieren confundirnos y nosotros no queremos. Nosotros también queremos confundirnos y no sentir, y una vez más, como un sonambuleo de costado, ¿no? Es decir, sonambuleando para sonambulear. Estamos acá esperando, ¿viste? Cuando ves a la gente corre en la calle y llega a una esquina y no puede cruzar porque están pasando autos y se queda andando en el lugar, ¿viste? Están así parados en el lugar. Bueno, esto es lo que está haciendo la gente, está ahí parada en el lugar, ¿sí? En cualquier momento vamos. Y desde el punto, mirá, nosotros hablamos de ilusiones y recomiendo ver el video sobre las ilusiones. Hemos hablado mucho del tema de las ilusiones para que se entienda, pero las ilusiones, que el Estado es la ilusión que en este momento está en jaque, que es la ilusión que tuvo más éxito al principio, en la primera vuelta. ¿Viste? Se habla, por ejemplo, de un segundo brote, ¿sí? Y ya la gente, pero no iba a ser en invierno, porque, es decir, hasta esto lo tenían agendado. Como que el Estado decide cuándo va a ser la segunda ola. Dijeron, va a ser en invierno, por supuesto, del norte, no en la Argentina. Y así, y además dicen, tenemos que prepararnos porque la época va a haber gripe y se va a confundir con el corona. Pero espera. Si toda la gente usa barbijo, o la gran mayoría usa mascarilla, no va a haber gripe tampoco, va a haber resfríos, no va a haber pulmonía. Pero si le dicen eso a la gente se va a confundir, que entonces que nos quedamos para siempre con mascarillas. Que entonces, y ni hablar de la historia de las vacunas. Países comprando vacunas que no existen. Lo hemos hablado en algunos momentos, pero esto es la ilusión, tratando de decir que ya viene la vacuna y después inmediatamente volvemos al pasado y seguimos donde estábamos, ahí. Justo ahí donde estábamos. ¿Qué opinas de esto, Florencio? No, estoy pensando a partir de lo que decís, que desde un punto de vista misálgico, esta ilusión que estás analizando cumple al menos 2 funciones. Una que es la obvia, que es protegerte del dolor de la nostalgia, protegerte del dolor por la pérdida, del duelo por aquello que ya no tenés. Pero otra que por ahí es más sutil, que es que te protege del dolor que te genera la incertidumbre, que te genera el no saber para dónde va esto. Parece que por lo menos tiene un efecto dual. La pregunta que a mí me queda es, ¿cuánto va a aguantar esta ilusión? Porque a diferencia de otras, como decís vos, en algún momento nos vamos a llevar el vidrio por delante. En algún momento la ilusión del retorno al 2019 va a chocar contra la materialidad efectiva de las cosas. Esta no es indefinidamente sustentable. No, obviamente no es sustentable. Alguien dice, bueno, los gobiernos centrales pueden producir dinero. Sí, pero mientras tanto vos tenés gente que se está acostumbrando a recibir dinero por algo que no hace, y cuando venga el shock, porque va a venir, pero aparte va a empezar el shock dependiendo del los países. Los países como Argentina, que no tiene mucha reserva, ¿viste? El shock ya viene pasado mañana. Ya está. Ya está. Pero vos hablaste de algo del duelo y la nostalgia, que me quedé pensando. Es muy interesante lo que decís. Mira, cuando una persona está en duelo, uno está en duelo.
10 están en duelo, 100 están en duelo, y la gente de alrededor viene y apoya. Estos lo hemos visto, hemos hablado de esto varias veces también en los videos, en el video de la sincronía, por ejemplo, ¿sí? Donde hablamos de esto. En la sincronía. Hay una sincronía y está basado en que cada uno está en otra situación. Pero si estamos todos en duelo, ¿quién nos consuela? Entonces, ¿sabes qué? En otras épocas venía la religión y decían, señores, vieron, fracasó el Estado, pero nosotros, Dios está ahí. Pero Dios, yo lo hemos visto varias veces, Dios hizo un papelón. Fue un papelón. Es decir, yo tengo vergüenza ajena de Dios. Vino, pero un virusito que nadie vio y nadie conoce, lo hemos hablado muchas veces, y apareció Darwin, las huestes de Darwin, el ejército de Darwin, y no hay ningún Dios, no hay nada. Entonces, ¿quién nos va a consolar? ¿Quién va a venir a decir, quédate tranquilo, ya vamos a armar? En vez de... Yo esperaba de los estados, la verdad, esperaba de los players un sinceramiento. Miren, señores, esto va a ser un desastre. Y mejor que nos pongamos a construir todos de a poquito, todos juntos. No, agarran, entonces reparte 750 billones, números que por supuesto no existen, y los países negocian entre ellos noches y días, sí, 200, 100, plata que no existe, a repartirse entre ellos dinero para reconstruir algo que ni saben lo que es, ni saben cómo se destruyó. El pasado no está. Y esto es lo que hay que venir a decirle a la gente. Los desilusionistas, nunca se nos ocurrió que volvíamos al pasado. Pero, ¿cuál es el problema? Dice, bueno, pero la verdad, si mientras tanto no sufren. En nuestro video, el primer video que tenemos, que es sobre misalgia, que es si vamos hacia o venimos de dónde, en ese video explicamos cuál es el movimiento. Pero entonces, claro, la gente tiene la ilusión que le sirve para el relato, otro video que vale también, es muy importante ese, en el relato, viven dentro del relato, pero el relato se rompe frente a la realidad. A ver, no sé cómo explicar, el virus no es parte del acuerdo ilusorio. Para el virus no hay Estado, para el virus no hay relato, para el virus no hay nada, y nosotros tenemos que tomar en cuenta que no nos va a servir nada de los elementos ilusorios, de los elementos narrativos que tenemos, porque la realidad vuelve a golpear. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. No sé. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué va a pasar? Es difícil imaginar, ¿no? A ver, la parte de la incapacidad de las herramientas ilusorias para lidiar con este tipo de problemas, esa me parece inobjetable. La propagación de una pandemia no sabe dónde termina Gales y dónde comienza Inglaterra, dónde termina Inglaterra y dónde comienza Escocia. Esa distribución territorial, que es totalmente imaginaria, aquí en el suelo de los cuerpos, obviamente no funciona. Ahora, ¿cuándo finalmente va a chocar esa realidad material con todo el discurso, con todo el relato, con toda esta construcción imaginaria? Es muy difícil de medir y yo creo que lo probable es lo que vos decías antes. No va a ser simultáneo. Va a ocurrir primero aquí, después allá. Probablemente haya reductos donde la situación se pueda sostener. Tal vez Noruega pueda sostener medio indefinidamente una farsa de este tipo. Obviamente aquí en Argentina esto va a durar muy poco, es corto el tiro, pero en el medio supongo que iremos viendo cómo cada ilusión se va resquebrajando según sus circunstancias. Yo creo que a mí lo que me preocupa también es qué pasa cuando aparece la desilusión, qué pasa cuando, se dice en inglés, reality sinks in, se tragó, se digirió. ¿Qué pasa cuando digerimos? Y puede pasar cualquier cosa. Por un lado puede haber un momento, un estado de depresión. No me refiero a la depresión de falta de serotonina necesariamente, ¿sí? Sino me refiero al estado depresivo, que además, por supuesto, económicamente para los keynesianos es un desastre porque la gente no gasta. Esto también es parte de la historia. Es decir, parte de la historia de mantener el estado de la ilusión es que la economía, desde el punto de vista keynesiano, que es muy discutible, se va a mover, ¿no? Pero acá no hay, acá tenemos el virus que no participa de toda esta historia. Es decir, tenemos un problema del virus. El virus no participa y además es un problema continuo. Porque a diferencia de un terremoto, lo hemos hablado, a diferencia de un terremoto, a diferencia de un volcán,
que puede durar un poco más o poco menos, esto está en movimiento permanentemente e involucra a todos. Todos son enemigos posibles, todos son gente que me puede contagiar. Recibo 250 mensajes. El Estado me dice que lo estamos manejando y ves que no lo están manejando. La segunda ola va a traer un 15% probablemente de gente que se niega a hacer nada, porque la primera fracasó. Porque claro, como siguieron ciegamente a la ilusión, como estaban acostumbrados a seguir las cosas a la ilusión como si fuera perfecta, que es parte de la venta de la ilusión, ¿no? Que perfección o casi perfección. Veremos ya qué va a pasar con esto. Ya lo veremos. Gracias. Sigamos la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.